Hola comunidad, tengo una experiencia que contar. Ojalá la puedan sacar en un video, ya que solo la vivimos 2 personas, pero una ya falleció. Buenas tardes. Me llamo Gadiel. Tengo 25 años y soy trailero. Me gustaría compartir una experiencia en su canal, ya que le podría servir a muchos de mis colegas de la 57. Venía de Ladero hacia Guadalajara, ya que ya había terminado mi ruta. Llegando a mi base de Guadalajara, me dijeron los de planeación que cómo me sentía para otro viaje. Yo les contesté que bien, ya que la verdad ocupaba dinero. Me asignaron el viaje y todo por el momento estaba bien, pero nunca imaginé lo que me iba a pasar. Al salir a mi ruta checaba mi camión para que no me fallara y que estuviera todo en orden, ya que iba a manejar más de 48 horas. Me agarró la noche saliendo de Mexicali y estaba un poco nervioso, ya que presentía que algo iba a suceder. Seguí avanzando y escuchando música a todo lo que daba. Cuando empecé a bajar a la famosa Rumorosa, empezó lo peor. En el tablero del tráiler se me había prendido un código de alerta de motor, lo cual ya no permitió seguir avanzando. Como pude, alcancé a llegar a un descanso o acotamiento. Me bajé del camión para ver si podía encontrar alguna falla, pero lamentablemente no le encontré nada. Me subí al camión y trataba de comunicarme con mi línea para que me mandara el rescate, ya que la señal es muy baja. Me pude comunicar con ellos y les comenté lo sucedido. Me pasaron a un mecánico por llamada para que yo le explicara lo que había pasado con el camión. Él me hizo varios comentarios de cómo checar esa falla y seguí sus pasos tal y como me dijo. Me encerré muy bien en el camión, pero no funcionó. Entonces me volví a comunicar con mi encargado y me mandaron el rescate. Así quedó, pero nunca imaginé lo que estaba por suceder. Me encerré muy bien en el camión y me dormí, en lo que llegaban los del rescate. Recuerdo que eran las 2:16 de la mañana, cuando me tocaron la puerta muy fuerte, a lo cual yo me asusté y pensé que eran mis compañeros, a lo cual me levanté y bajé la ventana como 2 centímetros, y al preguntar yo quién era, me contestó una señora, pidiéndome disculpas ya que me había despertado, pero yo la verdad no la alcanzaba a ver porque los vidrios están polarizados. La señora me pidió de favor que si le podía ayudar a reparar su auto, ya que se le había descompuesto, que si podía bajarme. A lo cual yo respondí que no podía, ya que el camión estaba bloqueado y no podía abrir la puerta. La señora, muy insistente de que me bajara, se subió arriba del estribo. Yo me asusté bastante y no alcancé a cerrar la ventana, a lo cual ella aprovechó para meter los dedos y por ella abrirme la puerta. Yo me asusté bastante. Intenté marcar a la Guardia Nacional, lo cual no pude ya que no tenía señal. Yo le decía a la señora que si quería irse a su carro y que cuando llegaran los del rescate le ayudarían, pero ella se negó y estaba muy aferrada a abrirme la puerta. Lo curioso es que la señora, cuando hablaba, cuidaba cada palabra que salía de su boca, tratando de no tener ningún error. De pronto pasó un trailero pitándome y haciéndome el cambio de luces como si me estuviera advirtiendo de un peligro. En eso se bajó la señora del camión, lo cual aproveché para cerrar la ventana y esconderme de nuevo. Se escuchó un ruido muy extraño como una vaca. Me quedé callado sin decir ninguna palabra. Pasó un rato y ya no se escuchaba nada de ruido e intenté dormir de nuevo. Apenas me estaba durmiendo cuando me vuelven a tocar la puerta y me volví a levantar con miedo. Pero de pronto vi que eran los del rescate. Sentí un gran alivio. En eso bajé y me preguntaron que qué le había fallado. Solo les hablé del código y sobre lo que me dijo el mecánico por teléfono. Entonces revisaron la computadora del camión y les arrojaba que no tenía nada, que estaba en perfectas condiciones. Me dijeron que lo echara a andar y en efecto el camión volvió a encender. Bajé e hicimos el papeleo para firmarle los papeles de apoyo. Y lo curioso es que el mecánico me preguntó: «Oye, ¿no notaste algo extraño aquí?». Y yo le dije: «No, solo una señora que quería que me bajara del camión para que le ayudara a checar su carro, ya que no prendía». Y me dijo: «Eres la 6ª persona que veníamos a rescatar en este mismo punto, pero 4 han fallecido adentro de sus cabinas». Así quedó. Continué mi camino y llegué a una gasolinera a comprar de comer, ya que en la noche pasada no había comido nada. Me bajé del tráiler y caminé, y un señor me habló y entonces fue muy amable y me dijo: «Oye, tú eres el que estaba tirado allá arriba, ¿verdad?
Yo le dije, sí, soy yo. Lo cual le dije, usted fue quien me hizo el cambio de luces, ¿verdad? Y me dijo, sí, fui yo. Le pregunté de qué me estaba advirtiendo, y me dijo, ¿no la viste? Y le comenté que no, ya que los vidrios tenían polarizado, a lo cual no permite tanta visibilidad. El señor, muy nervioso, casi temblando, me dijo que era una criatura que quería abrirme la puerta. Le dije, no, era una señora, y me dijo, no, era una criatura. Le pedí de favor que me explicara cómo era ella, y él me la describió así. Tenía cuerpo de mujer desnuda, pero sus pies eran de toro, y la cabeza era de vaca, pero sin su respectivo pelaje se le miraba la carne viva con mucha sangre. Yo me quedé impresionado e impactado. Entonces le pedí su número al señor, para tener el contacto de él. Pasó el tiempo y un día dejó de responderme, ya que el señor falleció 2 meses después a causa de lo que vio. Quiero contarte un par de relatos de los muchos que tengo, del lugar donde viví toda mi infancia. Soy de uno de los pueblos fundadores del municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Se llama María Chiconautla, y yo soy de la colonia Casas Reales. Uno es sobre 3 árboles que había por la cancha de fútbol junto a la secundaria del pueblo. Ya no existen esos árboles. Ahora hay una colonia ahí. En el árbol de en medio, había restos de un lazo donde ahorcaban gente en época de la Revolución, antes de que existiera la colonia nueva. En esa zona en la noche se veían sombras de gente colgando de ese árbol, y se escuchaba cómo con el aire se columpiaban los cuerpos. Mi papá decía que no pasáramos por ahí de noche, o el ahorcado nos iba a asustar. Y sí, en algunas ocasiones los borrachos que cruzaban por ahí, o gente que pasaba por ese lugar, salía corriendo y gritando que había gente colgada en el árbol. Otro relato que le ocurrió a mi mamá, cuando recién estábamos habitando nuestra nueva casa, a inicios de los 80, el piso aún era tierra. Yo en ese tiempo era un bebé y mi mamá nos cuenta que en una esquina de esa casa se le aparecía un tipo monje y le sonreía, y que así le pasó algún tiempo hasta que mi abuela, de verla, que estaba muy flaca y no dormía por el miedo, echó agua bendita, y en la esquina donde mi mamá veía el monje, se hundió el piso. Escarbaron y encontraron un esqueleto con vestimentas de algún monje con un tipo cuchillo clavado entre las costillas, envuelto en un petate, y que cuando los vecinos lo sacaron para verlo, se hizo polvo, y eso lo llevaron al panteón del pueblo. Hay más relatos que me gustaría en otra ocasión platicarte, y que ojalá lo pudieras compartir en un podcast. Un saludo, comunidad. Buenas tardes, comunidad. Me llamo Luis y quisiera contarles algo que me pasó el día 14 de febrero. Ese día, hace 4 años, mi mamá falleció. Ella tomó esa decisión. Yo trabajo como conductor de una aplicación. Entonces, el día 14 de febrero, se cumplían 4 años y yo salí a trabajar como de costumbre. Trabajé todo el día. Entonces, como a eso de las 11:30 de la noche, yo tomé un viaje del centro de la ciudad a una colonia por el oriente. Mientras conducía observé por el retrovisor y mi mamá ya estaba sentada atrás de mí, lo cual me causó impacto, pero no sentí miedo. Lo impresionante o raro fue que la persona con la que iba volteó su mirada hacia atrás y ella se puso pálida, pero no me dijo nada. Llegamos a su destino y esa persona me pagó y me dice: «Joven, tenga mucho cuidado». Yo solamente le agradecí y ella se fue, pero aún puedo recordar lo pálida que lucía su cara. Hola, comunidad. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Llevo con ustedes desde los inicios del canal. Quizás es difícil de decir, de contar lo que te ha pasado y que te tomen en serio. Debo de admitir que llevo tiempo dudando si compartir esta historia o no. Pero hoy está lloviendo y me siento muy decidida a compartir esto. En diciembre del año 2021, estaba pensando en qué hacer con mi vida, pues estaba terminando mi carrera pero no tenía el dinero para pagarme la inscripción. Así que entré a trabajar a un restaurante de pollo frito en cubetas. Los que son de aquí sabrán cuál es, pues se encuentra ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, aunque hoy en día todo está remodelado. En ese entonces casi no había compañeros. No tenía experiencia trabajando,
así que hice mi mejor esfuerzo siempre, llevando a cabo tareas que deberían ser repartidas entre 2 o 3 personas, y por esta situación me tocaba en ocasiones limpiar el segundo piso yo sola. Es aquí donde las cosas empezaron a sentir extrañas, pues aunque estaba sola en ese lugar levantando todas las sillas, en la parte de los juegos se escuchaban ruidos, como si hubiera niños ahí. De hecho, el espejo del baño daba de frente a los juegos, por lo que cuando uno caminaba hacia los baños, podía ver como una sombra muy alargada recorría todo el salón de los juegos de una manera muy rápida. Tan rápida que intentas no darle importancia porque quizás habías visto mal. En los baños era una sensación tan incómoda, pues el baño de los hombres parecía tener gente adentro cuando no había nadie. Yo en realidad solo quería hacer mi trabajo. Creo en la existencia de lo sobrenatural, pero siempre creí ilusamente que si no le hacía caso no pasaría nada. Me sucedieron cosas hace una semana, pero no tenía la confianza suficiente para decirle a alguien lo que me pasaba. Además, no quería que me corrieran por miedosa. Pero en una ocasión por accidente escuché que la gerente hablaba en voz baja con el encargado del personal sobre las sombras y sonidos del baño, y cómo ya varias personas le habían reportado este tipo de actividades paranormales. Es gracioso que se llenara tanto y que todo mundo en el día disfrute ese lugar, pero en la noche se siente una pesadez horrible. A partir de esto en mi casa empecé a tener una sensación parecida, pues yo sentía que las cosas no estaban en donde las había dejado. Constantes sonidos sobre objetos que tenía guardados desde hace mucho tiempo como si los agarraran. Incluso mi ánimo decayó. Me sentía triste. Tenía miedo de todo. Todo el tiempo estaba angustiada. Pero seguía haciendo mi trabajo. No quise hacer nada hasta que un día que tuve descanso, mi familia salió y mi mamá me dejó encargada de doblar la ropa en su cuarto. Entonces, cuando estaba yo sola haciendo lo que me pidió, de repente sentí que toda mi columna me ardía. Por la intensidad del dolor me tiré boca arriba en la cama. Entonces volteé a la puerta del cuarto y había una sombra de una persona, toda oscura. Me enojé. Agarré el valor porque siempre he sido valiente y le dije: lárgate, no te quiero ver. No te quiero volver a ver. No te manifiestes. No me interesa. Fue cuando dejé de sentir esa punzada en la columna y me pude levantar. Entonces, en la oportunidad que tuve, le pregunté a mi abuela que qué podía hacer. Mi abuela es una señora dedicada a la iglesia y de campo. Le dije mi situación y me recomendó rezar la Magnífica todos los días a la misma hora, con las mismas especificaciones, pero que la primera vez tenía que poner cruces de saúco en mis ventanas y con un aceite de una botella muy diminuta que hiciera cruces en las paredes. Claro que lo hice. Yo estaba desesperada de que movieran mis cosas. Sentirme observada todo el tiempo, pero sobre todo, esa tristeza sin razón alguna. Cuando lo hice le pedí a mi hermano que estuviera conmigo, por si pasaba algo. Entonces, mientras rezaba la Magnífica y hacía las cruces de aceite, empecé a llorar de una manera desconsolada, pero no me detuve hasta que terminé todo lo que me dijo que hiciera. Fue al final cuando le pregunté a mi hermano si se sentía bien, que me dijo que sí, pero que cuando rezaba lo estaba haciendo en lenguas. Eso fue extraño para mí. Después de seguir haciendo todo lo que me dijo, por fin se fue. De repente había más luz. Me sentía feliz y mis cosas ya no cambiaban de lugar, hasta que las cosas mejoraron para mí. Espero que ningún otro ente vuelva a seguirme. Buenas tardes, comunidad. En el 2017 y el 2018 trabajaba en el IMSS de Jalapa, Veracruz, en el turno nocturno. Por lo regular empezamos la guardia a las 8:30 para salir al otro día a las 8:10 de la mañana. Yo era del servicio de intendencia y en este año aún hacíamos camillería. Esa noche en especial se sentía algo pesada. Cuando llegué a dar mi rondín y revisar mi servicio me di cuenta de que había que bajar 2 pacientes al mortuorio, pero apenas los estaban preparando las compañeras enfermeras. Como a las 9:30 de la noche, me avisaron que ya estaba el primero y fui por él. Mientras iba por la camilla para bajarlo, comencé a hacer una plegaria por la persona fallecida, y cuando llegamos un compañero y yo, le hablamos para que no se pusiera rígido ya que así el cuerpo pesa más, y lo pasamos a la camilla. Mi compañero se fue a su servicio y yo fui al sótano, un lugar frío y muy solo de noche. Dejé al paciente y regresé por el otro paciente que faltaba. Hice exactamente lo mismo, y volví a bajar.
Regresé a piso a checar los sépticos y que todo iba bien. Hasta las 2:09 de la madrugada, cuando una señora entró en un paro cardiorrespiratorio y entraron los médicos y las enfermeras. Sacaron a los familiares de las otras camas y dando las 3 de la mañana, la señora falleció. La familia gritaba y lloraba, y empezamos a tratar de calmar a los familiares, pues era tarde y la mayoría de pacientes dormía. Pero la señora hija de la fallecida lloraba y gritaba más. Entonces se acercó la trabajadora social y habló con ella. Pero la señora se desmayó y la tuvimos que bajar a urgencias. Mientras la enfermera en turno preparaba a la señora, pero me dijo que enseguida se había puesto rígida y que le había costado mucho prepararla. Cuando llevé la camilla, me di cuenta que la señora no pesaba mucho. Al ir en el elevador con ella iba haciendo mi plegaria, y en el reflejo del metal del elevador, la vi parada junto a mí. Le dije que tenía que irse y que su familiar iba a estar bien. Salí del elevador y caminé con el cuerpo de la señora en la camilla, pero conforme iba avanzando, la camilla se ponía más pesada y las ruedas se ponían duras. Llegué al área de patología donde ya estaban los 2 cuerpos anteriores, pues aún no venía la funeraria por ellos, y dejé a la señora. Y le dije que por favor se fuera donde le estaban llamando, pero no lo hizo. Recuerdo que subí por la escalera, ya no por el ascensor, y al llegar me puse a limpiar la cama, a sacar la basura y por último entré al séptico y cuando terminé de lavar los cómodos y los patos, los recipientes que le dan a los varones para orinar, los puse en su lugar. Al cerrar la llave del agua salieron volando estos últimos por mis pies, como si los hubieran aventado. Y recuerdo que la compañera de enfermería fue a verme, y vio hasta dónde estaban los cómodos y me preguntó que qué había pasado. Le conté. Entonces caímos en conclusión de que era la señora que no quería irse. Salimos algo pálidas del séptico, y nos fuimos a preparar un café amargo para el susto. Pero aún tengo presente a esa señora. Pasados varios días la soñé pasando el puente de madera, pero antes de irse me dijo que le disculpara, que ella estaba preocupada por su hija que había visto que se había puesto mal. Al ver que la atendieron, ella fue capaz de liberarse y tomó su camino, pasó el puente, y en mi sueño corría una ligera brisa fresca que al despertar aún olía a flores de jardín. Espero les guste mi relato, comunidad. Gracias por el espacio.